Buenos días. En un lluvioso día viernes acá en Santiago. Eh, Vamos a entrar a Shabbat, si Dios quiere, en un rato más. Eh, pero tenemos que siempre seguir recordando un poquito cómo conectarnos con nuestra alma eh, y tratar de hacer Bemet para lo que fue creada. Entonces, eh, vamos a partir agradeciendo, así uno debe vivir su vida, comenzar agradeciendo. Te vamos a agradecer en primer lugar eh, a la donación por el estudio del día de hoy. Muchas gracias a Jackie Bernstein, eh, de Leilun Ishmat, de Frime Bat Luis, Joseph Ben Nathan y Nathan Ben Joseph, Zichronam Mirajá, y por la refugia shlema de los enfermos de nuestra comunidad y los Jolim de Israel. Y otro donante anónimo, también el Leilun Ishmat de Alberto Arueste Rapaport y Nathan Ben Itzhak, Zichron Ibrahá. Ya saben, existe la posibilidad de dedicar un día entero de estudio online a lo que a través del canal de Esh, así que contacten a Mela y pueden hacerlo sin ningún problema. Ok, bien, vamos a empezar el shiur de hoy. Entonces, me imagino que recuerdan que estamos estudiando a partir de las enseñanzas de Rav Dessler. Vamos a hacer un pequeño cambio hoy. Vamos a terminar ya el tema de la discusión sobre la verdad. Yo creo que ya vimos bastantes aspectos interesantes de la verdad. Buen día, Denise. Hola, buen Fanny. Vamos a seguir ahora con otra dimensión fascinante. Y aquí quiero que entendamos un poquito más. Yo creo que ya hablamos en la introducción sobre la vida de Rav Dessler, pero es importante tener el contexto aquí para poder comprender la profundidad y la dimensión de lo que vamos a estudiar. Entonces, dijimos que Rav Dessler, que es uno de los íconos del Musar en el judaísmo. Hola Paulina, buen día. Y a los que no escriben, yo no sé si se conectan, sé que hay gente conectada, pero bueno, saludo a todos. Te dijimos, Rav Dessler es uno de los íconos del movimiento de Musar dentro del judaísmo. Esta línea del judaísmo que profundiza mucho en base a qué es la esencia del ser humano y cómo trabajar las cualidades personales. ¿Okay? Pero Rav Dessler lo hace desde un lugar bastante particular, porque a él le tocó vivir en la época de la Segunda Guerra Mundial. Él estaba en Inglaterra buena parte de la guerra, sin embargo su esposa y su hija quedaron en la Europa de la guerra dura, y le tocó lidiar con mucha gente que durante la guerra buscaba refugio y buscaba respuestas a muchas preguntas existenciales y filosóficas, y él entonces tuvo que administrar todo ese dolor, y ni hablar lo que le tocó después de la guerra, que fue tratar de reconstruir toda una generación desde las cenizas. Entonces, ese es el contexto de Rav Dessler para que sepamos un poquito quién es y por qué escribe lo que escribe. Entonces, a mí me parece fascinante compartir con ustedes el siguiente capítulo que en el libro en español, En Busca de la Verdad, está en la página 135. Vamos a tomar unas ideas de ahí y otras ideas de Pirkei Avot y otros lugares. Hola, Suegri, ¿qué tal? Buen día. Entonces, Rav Dessler le escribe una carta, o escribe acerca de qué es lo que debiese hacer la generación posguerra. Ok, sabemos nosotros que así como 6 millones de Yehudim murieron en la Shoah, hubo una cantidad muy importante de Yehudim que Baruch Hashem lograron sobrevivir. Por supuesto, en muy diferentes condiciones. Algunos sobrevivieron con un daño directo mínimo, y otros arrastraron y arrastran traumas de por vida. Pero había una pregunta muy interesante en aquel entonces, y era cómo puede una persona, después de haber presenciado todo lo que presenció,
cómo podía rearmarse en base a su relación con Dios. ¿Cómo entendemos nosotros la relación con Dios luego de haber sobrevivido a la Shoah? Primero quiero hacer una aclaración, yo soy más joven, yo no sobreviví a la Shoah, mis padres tampoco, ellos tampoco vivieron la Shoah, y por lo tanto yo lo estoy hablando desde la comodidad de mi casa, eh, lo que automáticamente se convierte en algo bastante injusto, porque ¿qué autoridad tengo yo de hablar sobre la gente que sobrevivió a la Shoah cuando yo no lo viví ni en forma directa, ni siquiera en forma indirecta cercana, sino que lo vi en forma muy lejana? Entonces, haciendo esa aclaración, ¿okay? Y basado en lo que transmite Rav Dessler, que él sí vivió todo el proceso, sabemos que hay mucha gente que después de la Shoah tomó la decisión de desconectarse tanto de su identidad judía como también desconectarse del apego que nosotros como pueblo siempre tuvimos con Dios, ¿no? Por supuesto que resulta muy difícil la pregunta de cómo es que Dios permitió que sucediera algo así. Esa pregunta es muy compleja. Eh, entonces, muchos al no tener una respuesta convincente simplemente se divorciaron de Dios, ¿no es cierto? Y se mantuvieron judíos, y otros se divorciaron de Dios y derechamente abandonaron el judaísmo. Otros, en tanto, no cortaron con su identidad judía, la mantuvieron e intentaron mantener esa conexión con Dios, pero con mucha dificultad. Sí, entonces voy a hablar ahora de aquel segmento del pueblo judío postguerra que siguió siendo creyente a pesar de todo lo que había pasado, pero se planteaba la pregunta del por qué y para qué. O sea, no por qué y para qué sucedió la Shoah y el Holocausto, sino que ellos hacían la pregunta de por qué y para qué nosotros sobrevivimos al Holocausto. ¿Okay? Y esta pregunta es muy interesante, porque esa pregunta nos va a abrir un espacio que incluso sí me parece que es muy aplicable a nuestra propia realidad. Eh, la gente que sobrevivió al Holocausto tuvo que, por un lado, convivir con la destrucción de su propia familia, pero también con la destrucción de toda la vida en comunidad con la que ellos habían crecido y con la que ellos habían vinculado siempre. Nosotros los judíos siempre hemos sido, no me invento ahora, siempre hemos sido muy aclanados y siempre hemos girado muy en torno a nuestra comunidad y nuestras sinagogas y los colegios y mi vecino y el lugar donde venden kosher aquí y el moel ahí, no sé qué, y todos siempre muy aclanados. Eh, y lamentablemente la gente posguerra le tocó presenciar que todo lo que ellos habían vivido desapareció. La gente más religiosa, que había crecido en entornos en que tenían su heider y su lugar de estudio y la yeshiva y todo un marco que facilitaba mucho el cumplimiento de mitzvot, de pronto se encontraron solos, prácticamente sin familia, pero sin ningún soporte para poder seguir llevando una vida espiritual. Y de esa forma se les hacía muy difícil enfrentar el mañana cuando no tenían ni siquiera el piso a partir del cual construir. Gerald Dessler escribe, y los quiero invitar porque es fascinante. Esto yo lo había mirado hace tiempo, pero ahora para esta clase lo volví a leer. Y la verdad que es tremendo lo que escribe Gerald Dessler. Eh, Él escribe y dice: es verdad que nosotros vimos el dolor y vimos la mano más dura, la cara más dura del destino y de Hashem, la vimos. Eh, y eso nos cambió para siempre, dice. No somos las mismas personas que éramos antes. Y sin embargo, nosotros sobrevivimos. Y aquí escuchen esto. Y él dice: nosotros somos los únicos que conocemos la vida de antes. ¿Entienden? Nosotros, los sobrevivientes de la Shoah, somos los únicos que sí sabemos lo que era la vida judía antes de la guerra. Entonces dice Rav Dessler, él le dice a su esposa, a su hija y le dice a toda su gente, le dice: si nosotros sobrevivimos, si ayer nos permitió pasar esta tortura, este tormento, y ayer nos tiene acá, seguramente ayer me espera que nosotros hagamos algo con esto. Y si nosotros éramos los únicos que conocíamos la vida previa, nosotros más que nadie sabemos
lo que es una vida judía plena, lo que es vivir en un ambiente en que hay yeshiva y estudio de Torah, en que existe Gesed entre los Yehudim, en que somos solidarios, existen muchas cosas. Nosotros tenemos que reconstruir todo eso. Y entonces Rav Dessler hizo un llamado, miren qué increíble, a toda la gente de esa generación a asumir el desafío de rearmar la vida judía, dado que ellos habían sobrevivido, pero ellos eran los que conocían la vida anterior. Pirkei Avot, que es uno de los libros, un libro del Talmud, es una Mishnah muy famosa, que si bien no tiene muchas leyes concretas de qué hacer y qué no hacer en forma práctica, sí tiene filosóficamente, tiene muchos principios de la vida. Y como todo el Talmud, Pirkei Avot está escrito, está narrado en una suerte de diálogo o afirmaciones de un Rav dice tal cosa y eventualmente hay otro que no está de acuerdo con él y opina otra. Y todo Pirkei Avot es una seguidilla de distintos Rabanim que van planteando su mirada respecto a la vida, cómo vivir la vida, qué es lo importante, en fin. Ahora, Pirkei Avot comienza con la primera Mishnah que dice así: Moshe kibel Torah mi Sinai umsara le Yoshua. Dice, Moshe Rabbeinu recibió la Torah en Monte Sinaí y dice, y se la transmitió a Yoshua, que fue su discípulo, y Yoshua a los ancianos, les Kenim, Uskenim le Nevim, y los ancianos a los profetas, Unevim Minsaru a la Anshei Knesset Agdolah, y los profetas se lo transmitieron a la gran asamblea. Y ahí empieza ya de Barim, y ahí empieza a decir Pirkei Avot lo que ellos enseñaban, lo que enseñaban los sabios de la gran asamblea. Y sigue la segunda Mishnah en Pirkei Avot y dice, Shimon HaTzadik haya mi sheyarei Knesset Agdolah. Él dice, Shimon HaTzadik era de los que habían sobrevivido, de los últimos que sobrevivieron a la gran asamblea. Y él dice tal cosa. Y después dice, Antignos ish sojo kibel mi Shimon HaTzadik. Entonces, la siguiente Mishnah, la 3, dice, nos presenta un personaje que se llama Antignos ish sojo, ese era el nombre del Rab. Él aprendió de Shimon HaTzadik. Y así, no les voy a leer todo el Pirkei Avot, pero así sigue todo el libro, relatando lo que en hebreo se llama la Mesorá. Mesorá significa transmisión. Masoret significa tradición, pero la Mesorá es la transmisión del judaísmo de generación en generación. Y Pirkei Avot es extremadamente cuidadoso con hacer explícito que lo que nosotros estamos estudiando hoy viene desde lo que recibimos Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí. Y eso fue transmitido de generación en generación. Pero ocurre algo interesante. En esta transmisión, si bien Pirkei Avot lo presenta como que Shimon HaTzadik estudió de la Gran Asamblea y Antignos y Sojo estudió de Shimon HaTzadik, sabemos que Antignos y Sojo no es que él solo aprendió de Shimon HaTzadik y de nadie más. Las generaciones siempre están traslapadas, ¿no es cierto? Todos estos sabios de los que habla el Talmud estaban traslapados generacionalmente. Te da suerte de que cuando una persona estudiaba de su maestro, muchas veces el maestro de tu maestro estaba vivo también. Y tú muchas veces lo escuchabas a él y sabías que él era la fuente de lo que tu maestro estaba transmitiendo. Esta necesidad que hemos tenido siempre los judíos de mantener la tradición tiene por un lado el origen, creo yo, en asegurar de alguna manera que la Torah sea auténtica, que el judaísmo sea realmente lo que Moshe Rabbeinu había recibido. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. No estamos inventando una religión nueva, no estamos intentando vivir el judaísmo de Marcelo Melnik o del rabino X, sino que estamos intentando descifrar todos los mensajes que estaban en la Torah y en toda esta tradición de 3.000 años respecto a lo que tienen un origen en Dios. Y el judaísmo que está escrito en la Torá y todos estos textos se vive comunitariamente a partir de la experiencia y de las situaciones reales que nos va presentando el destino en cada minuto.
Y cuando Ralph Dessler le habla a la generación posguerra y les dice, ustedes tienen la obligación de reconstruir porque ustedes son los que vivieron la época previa, yo creo que nos está haciendo un llamado a todos nosotros a entender que nuestra mirada del judaísmo no puede estar desconectada de la mirada de nuestra historia. La mirada del judaísmo no puede separarse del estudio y la apreciación de todo lo que fue la vida judía en las generaciones anteriores. Eh, es verdad que a nosotros nos toca vivir cosas únicas. Hoy en día el coronavirus y tenemos internet y tenemos un montón de cosas que antes no existían. Lo que nos convierte en una generación única eh, que tiene que generar un montón de enseñanza y aprendizaje que capaz que si trajéramos hoy día al Rambam, no sé, a Maimónides, vendría acá y no entendería nada de lo que está pasando. ¿Okay? En ese sentido nosotros somos únicos. ¿Okay? Y no podemos simplemente tomar lo que enseñó el Rambam, Maimónides o Rashi o Moshe Rabbeinu y traerlos acá y decirles que nos digan qué hacer. No es tan simple, porque hay que aplicar el contexto, hay que aplicar todo el contexto que estamos viviendo. Pero vivir en este contexto, enfrentar las decisiones y las situaciones del día a día que nos toca enfrentar hoy, lo tenemos que hacer a partir de lo que se vivió antes y no desconectado de aquello que se vivió antes. La tradición judía opera respetando aquello que hicieron nuestros sabios antes. Tanto es así que incluso alágicamente, en términos prácticos, eh, hay muchas alajot, hay muchas situaciones que si en un par de generaciones hay costumbres que se hacen de forma contundente y masiva, esas costumbres toman fuerza de ley y se convierten en parte ya integral del judaísmo. Es así de fuerte la tradición. La tradición puede convertirse en ley cuando todo el pueblo la acepta y la abraza y la vive. Entonces nosotros, cuando tenemos que preguntarnos qué es el judaísmo o qué opina el judaísmo de nuestra alma, no podemos simplemente decir que hoy en día nos toca enfrentar situaciones únicas y el alma era algo antiguo o la espiritualidad era algo de antes, sino que tenemos que entender que eso está más vigente que nunca. Y cuando nos preguntemos por qué Dios nos puso en la época del coronavirus, ¿no es cierto? Que es verdad que los libros de historia van a hablar de esta generación, nosotros vamos a poder decir, yo la viví, pero ¿por qué me está tocando vivir esto? Me está tocando vivir esto porque yo tengo que ser el testigo de lo que significó este proceso. Y si a mí, voy a hablar a título personal, a mí me tocó vivir mi infancia no sé, en los 70s, 80s, y yo por lo tanto pasé por un montón de contextos políticos, sociales, comunitarios muy particulares, yo tengo que usar toda esa experiencia, todas esas vivencias para poder enfrentar las cosas que están pasando hoy. Eh, la espiritualidad, dice el judaísmo, no está, como dijimos en la clase anterior, no está en el cielo, no está únicamente ahí en la estratosfera, la espiritualidad está en todos los principios que nos entrega el judaísmo, en toda esta verdad, en toda esta realidad que yo tengo adentro mío, pero que de alguna manera la tengo que saber expresar. Y es muy difícil expresar esta espiritualidad si no tengo modelos que me muestren la forma de vivirlo. La espiritualidad no es algo solamente para vivir en forma individual, no es algo que yo pueda vivir nada más que en mi interior y me fui a la punta de una montaña y estuve meditando ahí por 50 años, 80 años. Esa no es la forma judía de vivir la espiritualidad. La forma judía de vivir la espiritualidad es salir hoy, hay coronavirus y yo salgo a actuar. ¿Sí? Pero eso no es espiritual, eso es bastante material. No, 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 eso es espiritual porque mi cuerpo se manifiesta a través de mi neshama. Perdón, mi cuerpo se manifiesta a través de... mi neshama se manifiesta a través de mi cuerpo. Y entonces yo tengo que ser capaz de expresarme. Y esa expresión la tengo que aprender de todo lo que los judíos hemos hecho en todas las generaciones. Entonces yo nos invito a todos a mirar los libros de historia judía y conversar con nuestros abuelos y mirar incluso testimoniales de la época de la Shoah
o previa a la Shoah, escuchar historias de cómo vivían los grandes Jajamim antes y tratar de preguntarnos de eso que ellos vivían, ¿qué es lo que yo puedo vivir hoy también? ¿Qué comparto con ellos? Porque es verdad que el mundo cambió mucho, pero el ser humano no cambió nada. El mundo se transformó en forma radical y tenemos ahora cohetes y estaciones espaciales, pero el ser humano sigue siendo el mismo, con los mismos deseos, con el mismo ego que tenía antes, con los mismos desafíos que teníamos antes a nivel de personalidad, con los mismos dilemas de la educación de nuestros hijos. Cambian las formas, pero los problemas son los mismos. Yo tengo que ser capaz de mirar esa historia y entender que mi desafío es transmitirlo para que las siguientes generaciones también lo logren apreciar. Rav Dessler se dio cuenta que la generación que vivió la Shoah, más que lamentarse de todo el dolor que ellos vivieron, tenía más bien el desafío de poder reconstruir la comunidad judía. Y eso es lo que nos toca hacer nosotros en cada generación. Eh, Hay una frase muy dura que la voy a decir ahora nada más porque ya algunos ya vienen un tiempo siguiendo este ciclo, pero hay gente que compara nuestra generación eh, en la que tenemos niveles de asimilación, niveles de abandono del judaísmo muy altos, lo comparan le llaman como un holocausto blanco, porque si bien físicamente los judíos estamos vivos, espiritualmente hay una cantidad enorme de gente que poco a poco se ha ido alejando de su identidad judía al punto de que muchos la abandonan y terminan por no identificarse como parte de este pueblo. Ese holocausto blanco del que nosotros somos parte, porque nosotros somos parte de esta generación, de este holocausto blanco, tenemos que preguntarnos, ¿por qué Hashem a nosotros nos está permitiendo sobrevivir? ¿Por qué, si en la generación de mis padres o mis abuelos hubo tantas familias que salieron y no tienen identidad judía, por qué a mí me dieron la oportunidad y el privilegio de seguir conectado, de seguir librando con el judaísmo y seguir feliz con Israel y seguir feliz con toda esta tradición? ¿Por qué a mí se me dio esa posibilidad y a otros tal vez no? Y la respuesta es que a mí, le estoy diciendo en palabras de Rav Dessler, la respuesta que él da es que si a mí se me permite sobrevivir, es porque yo tengo que transmitir esto, porque yo tengo que asegurarme que estas vivencias y toda esta historia y toda esta realidad que yo conocí, que yo conozco, la tengo que intentar acercar a todos los que no la conocen y todos los que no la han podido vivir y tratar de reconstruir el pueblo judío desde la destrucción. Ese es nuestro desafío. Y probablemente los que ya siguen escuchando el Shiur ahora es porque son personas que les interesa esto y están preocupadas de su identidad judía. Entonces que sepamos que la única razón por la que Dios nos permite sobrevivir y nos da todo es porque espera que hagamos algo con esto. Y nosotros somos parte de esta mesora, de esta tradición judía. Y nuestra alma está ahí adentro. Y la alma de estos 16 millones de Yudim que están afuera. 16 millones de Yudim ahí afuera. Ok, números sean 12, 14, 16. Hay millones de Yudim afuera. Y de esos, la inmensa mayoría hoy no está conectada con su Neshama. No está. Y se ve a sí mismo como un cuerpo. Y se ve a sí mismo como una cultura, tan cultura como todos los otros pueblos, todas las otras civilizaciones que están en la Tierra. Y nos sentimos que somos de igual a igual con los chinos, con los franceses, con los italianos, con cualquier otra cultura que está ahí dando vuelta. Y no se da cuenta que nosotros somos hijos de Hashem. Que Hashem nos dio un regalo enorme, que es la posibilidad de tener acceso a la Torah y saber que tenemos acceso a la Torah, de vivir conectados con Él. Tenemos ese acceso y tenemos mitzvot y tenemos una tradición de una vida comunitaria en que tenemos Gesed y somos solidarios y tenemos tantas cosas que muchos de nosotros se las están perdiendo. Entonces, Besat Hashem, que podamos seguir nosotros conectados, ¿sí? Seguir sobreviviendo nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, pero también que logremos seguir transmitiéndole al resto esta belleza y todo esto que nosotros pudimos vivir y quizás otros no lo han podido ver, y que encontremos la manera de comunicarnos para invitarlos a ser parte, a asociarse a esta vida judía, eh, a esta forma de encarar el mundo, de vivir la vida desde el punto de vista espiritual, entendiendo que el cuerpo está al servicio del alma y no es un fin en sí mismo,
y que de esa forma nosotros también logremos realizarnos y ser cada vez más felices y encontrar nuestra misión en la vida. Estamos en un camino de la ingeniería del alma, eh, y la ingeniería del alma parte por reconocer el valor que tiene el alma y entender que eso es una gran responsabilidad. El entender el valor que tiene el alma es una responsabilidad enorme que tenemos nosotros. Es bellísimo poder disfrutar con nuestra Neshama, pero que veamos en eso una responsabilidad permanente, que podamos sobrevivir a este coronavirus con alegría, que entendamos que después del coronavirus va a venir otro mundo y nosotros fuimos testigos del mundo antes, durante y después, y eso nos da a nosotros el privilegio de poder aportar a todo el resto de la gente una mirada mucho más profunda del mundo, y eso es lo que tenemos que hacer. Que tengan todos Shabbat Shalom. Seguimos entonces el martes estudiando otros elementos de esta ingeniería del alma.